nunca me había dado cuenta que, por ejemplo, las palabras que utilizamos, los estereotipos que somos, pues como que ya los tenemos como de calle. A lo mejor por cuestión Costumbre. de costumbre, de la cercanía, bueno, de cómo nos educaron o cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que entras aquí a tu humilde morada y te digo, disculpa el desorden, ¿no? Y obviamente la respuesta natural es, no te preocupes, ¿no? O sea, Ajá. pues, no pasa nada. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tú o yo dijéramos que entras al lugar y, oye, disculpa el desorden? No, pues no te disculpo. No te disculpo, límpialo. No me vuelvas a invitar hasta que esté limpio. ¿Qué pasaría, no? Yo se me di cuenta por ese tipo de palabras cuando tú las empezaste a utilizar. Ujú. Por ejemplo, cuando decíamos, ¿por qué no el disco de Lotus se llama éxitos moderados, no? Ajá. En vez de grandes éxitos, ¿no? Y si estas palabritas que tú utilizabas así, yo decía, oye, sí es cierto, o sea, lo tenemos así como de calle, ¿no? Sí. Oye, disculpa esto, lo otro, aquello. ¿Qué tal si rompes ese estereotipo y dices, no? Oye, hace rato justo estaba hablando con un amigo Ujú. y estábamos debatiendo sobre en qué momento un auto pasa de ser nuevo a seminuevo y de seminuevo a semiviejo. Mm, Porque si es un término así como comercial, ¿no? sí, O sí, sea, sí. porque, por ejemplo, yo le decía, oye, ¿y es demasiado tarde para seguir deseándole a las personas feliz año nuevo? Ujú. Porque, o sea, para mí no deja de ser nuevo hasta que hay otro más nuevo, ¿no? Claro, exactamente. O sea, es cierto. O sea, pero ya lo tenemos así como de calle, ¿no? Yo creo que deja de ser año nuevo cuando ya viene el próximo festejo, ¿no? O sea, ya te enfocas en el próximo festejo y ya es... Pero pues es chistoso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo le das felicidad a algunos días y a algunos otros no, ¿no? O sea, si dices, oye, feliz año nuevo, debe ser como de feliz Día de los Muertos, Ujú. oye, feliz Día de la primavera. Día de la o de lo que primavera, tú ¿no? quieras, ¿no? Pero no, como que, ¿sabe? Como que lo tenemos de calle. Deberíamos de hacer ese experimento. Oye, feliz Día de los Muertos. Para ver qué dice la Sí. gente, ¿no? Que acá en México puede ser que medio lo acepten porque estamos más acostumbrados a festejar todo esto, ¿no? Celebramos la muerte, pero es curioso porque es lo mismo, venimos con esta costumbre de que para nosotros desde niños estamos acostumbrados a las calaveritas y todo esto, pero lo ven los extranjeros y tienen una visión totalmente distinta sobre la muerte, ¿no? Como que todo solemne, todo, y acá nos reímos, hacemos chistes. Hacemos caricaturas y nos las comemos en azúcar Ujú. y... ¿No has ido a los muertitos, por cierto? No he ido, fíjate, tengo varios años que no voy. Yo tampoco. La verdad es de que... Pues ahorita menos con la pandemia y... Digo, hay mucha gente. Pero Ujú. pues, no sé, como que... Yo soy muy tradicionalista en el sentido de que me gustaba más cuando estaba en Guadalupe, que ahorita que lo pusieron atrás del panteón. ¿Quieres contar para los que no sepan de qué hablamos qué son los muertitos? Ah, sí, por cierto. Bueno, todo esto es antes de empezar, ¿verdad? Es que no supe si ya estabas grabando. No, de hecho es el previo, pero Como vi bueno. que ya estaba ahí avanzando. Sí, no, pues es el previo antes de, pero pues bueno, hay que empezar, ¿verdad? Qué alternativo. Hay que empezar de una vez, pues buenas noches, buenos días y plácidas noches. Un episodio más, el tercer episodio de varias cosas que queremos decir. Ahora sí ya tiene nombre y forma esto. Estoy con mi gran amigo y compañero de muchas batallas, grupo de música y filosofía y todo, mi amigo Pepe Domínguez, que también dice que no es activo, pero es una persona muy activa, demasiado activo. O sea, lo ves en sus redes sociales y dices, ¿a qué haces este video? Y luego va a la estación de radio y luego hace tal cosa. Es muy activo, ¿no? Oli. Sí, eres muy activo, ¿no? No, o sea, yo lo que decía es que, bueno, ahora antes de que empezáramos a grabar, sí, como que te veo en esos, o sea, siempre haciendo esos proyectos y haciendo streamings y todo eso que se ve que te apasiona. Yo decía, ¿cómo agarras energía para hacer todo eso, no? Yo te puedo decir, a lo mejor sí, quien nos ve desde afuera piensan que yo hago muchas cosas, pero yo hay cosas que voy de veras por disciplina, ¿no? Que estoy así que prefiero estar ahorita durmiendo, ¿no? O hacer esto. Entonces es lo que digo, ¿cómo le haces para siempre tener esa energía para lo que estás haciendo? Yo creo que es algo que te platicaba afuera de audio. Lo que escucho de fondo es el perrito que quiere Ay, meterse. es la lavadora. No es el perrito que le rasca la puerta. Pero hacer lo que te gusta y
aprender a decir no a muchas cosas. De hecho, pues ahí tengo el libro, ¿no? No, ahí está. Aprende a decir no, ¿no? De Walter Rizzo, de Walter Bazán. Walter Bazán. Pero, por ejemplo, me han ofrecido trabajo de fin de semana. Yo digo, no, el fin de semana yo descanso. Y hacer todo lo que me gusta hacer. Porque ni te va a hacer pobre, ni te va a hacer rico venderte al mejor postor, y la neta es que sí te cuesta trabajo. A veces venderte al mejor postor sí te hace rico, ¿no? Pero de otra forma, ¿verdad? Pero ¿a qué costo? A lo mejor no te haces millonario, pero sí te hace rico. Sí, pues mínimo, ya algo, ¿verdad? Ese chiste se lo robé a mi papá. Saludos. Saludos. Pero pues muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Víctor Mora. Por ahí sigan a mi amigo Pepe en las redes sociales, luego ponemos ahí los Pepe links. Domínguez. Pepe Domínguez, y sus audios son muy motivacionales, me gustan tus audios. Gracias. Me gustan tus... ¿Los del WhatsApp? Los del WhatsApp, de todas partes, y tus fotos random también de repente. Sí. Están muy chidas. No tengo frase que decir, nomás estoy aquí. No, mírenme, soy yo con una chasca. Es muy divertido eso. Porque, oye, eso, digo, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero qué fenómeno chistoso estos de las chavas que, pues, obviamente tienen esta admiración o aceptación o como tú lo quieras llamar al subir sus fotos, pues mostrando lo mejor que cada quien tiene. En su mayoría he visto más de mujeres, puede que también haya de hombres, pero bueno, el algoritmo por algo me muestra más mujeres, no sé. Sí. Pero que a lo que voy es que sí, mostrándose así como atractivas y una frase como motivacional, ¿no? O que ya hasta se hacen memes, ¿no? De que ya vacunaron a mis papás, ¿no? Sí, es raro cómo funcionan las redes sociales últimamente, ¿no? Por ejemplo, por la cantidad de streaming que yo tengo en Twitch. Si yo fuera, vamos a estereotipar, porque de hecho eso es algo de lo que quiero hablar. Que por cierto, algo que no sabe la pequeña comunidad que ahorita tenemos de 35 personas, y cada vez va a ir subiendo más. Para mañana ya unos 36, yo unos creo. 36. Esto no lo preparamos nosotros, de hecho no tenemos... Yo sí tengo a veces ideas, pero no tenemos la más remota idea de qué vamos a hablar, porque son varias cosas que queremos decir y no está preparado, entonces realmente es así como espontáneo. Y qué orgánico como... salió el nombre, ¿eh? Sí, es orgánico, así como, ¿qué hacemos, no? Pero bueno, estereotipamos, por ejemplo, en el sentido de que si es chica tiene más seguidores que los chicos. Para la cantidad de horas que yo tengo, que son creo que 50 horas de streaming en Twitch, yo debe tener una cantidad aproximada. Si yo me equiparo con una mujer con ciertos atractivos y todo eso, y que es un estereotipo, y que a lo mejor estoy pecando de ese punto, ya tendría que tener unos 1500 seguidores, y ahorita no llego a los 80 seguidores. Y yo he visto o conozco gente que abre su canal de Twitch y tiene 2-3 streams, ya tiene 273 seguidores, cosas por el estilo, y dices, ¿qué onda, no? Digo, yo lo hago porque me gusta, porque meto a mis alumnos y de repente me preguntan cosas de la clase y de repente tengo ahí, hablo de todo y de nada y estoy jugando y hago de todo. Entonces, y me gusta hacer todo lo que hago me gusta. Igual me imagino que hubo un momento en el que tú te gustaba todo lo que hacías y hay momentos en que dices, ¿dónde perdí mi camino, no? Y realmente ya esto no me llena o esto ya está de más y ya lo debo de parar. Es algo que pues también es súper válido, ¿no? A mi punto de vista. Pero yo con mi crisis existencial de los años 40, que todavía no lo llego. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar, ¿no? Ya. ¿Por qué postergarlo, verdad? No dejes ¿qué dicen? Lo de hoy. No dejes para mañana lo que pueda hacer hoy, ¿no? Entonces, yo vi una revelación y yo dije, la segunda mitad de mi tiempo, o de mi medio tiempo, si lo quiero decir, que va a durar 80 años, es hacer cosas que realmente me llenen a mí, porque normalmente seguimos ciertos modelos, por cumplir ciertas reglas, por cumplir ciertos gustos, y después te das cuenta que a veces te dejas a un ladito. Es chistosa la situación. Pero bueno, de eso no quería hablar el día de hoy, porque luego nos deprimimos o hacemos otras cosas. Ya no tengo ganas de seguir hablando. Hoy, fíjate que hoy, ayer en la noche fue muy particular para mí, porque normalmente yo, o como todos los seres humanos, sueño lo del día a día, o sueñas historias fantasiosas, o X cosa. Y mi sueño estuvo muy denso, pero muy denso porque fue una cosa, pues podríamos decir como demoníaca, apocalíptica. Soñé con demonios, soñé con estos que son pentagramas o estas estrellas,
llenas de cucarachas y arañas y miles de cosas y todo, y con frases así como muy bíblicas. Y hasta me desperté pues así que de la pesadilla, de esas veces que dices, lo voy a anotar todo, ¿no? Y después te vuelves a dormir y dices, ¿qué soñé? Me acuerdo que había esto, pero todo eso. Y algo que me puso a pensar en la mañana, acerca uno de los estereotipos y otra cosa acerca de las creencias. Y yo visualizaba un diablo porque tengo una referencia de un diablo y tengo algo que yo le llamo diablo porque así me lo enseñaron y todo eso. Y por ejemplo Pepe dice, bueno, ¿y a dónde va todo esto? Porque se me queda como, ¿y luego? Pero por ejemplo, yo lo que quiero hablar ahorita es un poco de las creencias. Digo, ahorita que estamos cerca del Día de Muertos, ese tipo de cosas, nosotros los mexicanos, digo, qué chido que nos escuchen afuera del país, pero nosotros mexicanos somos una especie, o somos una raza bastante interesante, en el sentido que le tenemos tanto respeto a la muerte que hasta nos reímos de ella. Tenemos nuestros rituales de la muerte, tenemos altares de muertos, no sé si en otros lugares del mundo haya, yo pienso que sí, pero de hecho creo que en el mundo animal también tienen sus ritos para enterrar a ciertos animales y hacen varias cositas. Nosotros tenemos altares y tienen una representación de los 4 elementos y le pones la foto del difunto que pues, tú tienes admiración o respeto o algo y le pones las cosas que más les gustaba. Ese meme, ¿no? Que le ponen una coca y sí. aparece, no, es lo que me mató. Y nos divertimos con la muerte, ¿no? Y tenemos todo nuestro ritual. Pero todos, por ejemplo en México, creemos en algo. Y creo que es raro que alguien no cree en algo. Se me hace muy, muy chistoso como antes, por ejemplo en México, la mayoría eran católicos o cristianos. Sí. Y ahorita ya hay una revoltura bien chistosa, ¿no? Y antes a la gente que creía en algo diferente se le veía raro. Y ahorita a los mismos católicos que dicen soy católico, ya está como a veces como que lo disimulan o lo ocultan un poquito, ¿no? Como para no sentirse juzgados, ¿no? Y yo me he fijado en mucha gente, oye, no a quién le vas, o sea, ¿A quién le vas? ¿a quién le vas? O sea, ¿qué crees, no? Y ya la gente antes que decía, pues obviamente a Cristo, a Dios y todo eso, ahora dicen, no, pues soy católico, ¿no? Lo hacen con una voz un poquito apagada y se me hace chistoso porque ahora pues los tiempos están cambiando. Obviamente mucha gente se da cuenta de cosas que están perjudicando a la religión y todo. Y ya ser católico en algunos lugares pues eso es algo como de perseguir, ¿no? A los católicos, a los mochos, no sé, hay muchas cosas de por medio, ¿no? Se me hace muy chistoso como esto ha cambiado, así como cuando yo era estudiante, por ahí del año 2000, era permitido fumar en los salones y el fumar te daba cierto prestigio. Y ahora el fumar eres el apestado. Entonces, literal eres el apestado. Entonces estás en un grupo de gente y tú estás fumando y nadie fuma, te sientes mal y lo apagas o lo tiras o te vas para afuera y te sientes mal cuando antes te daba un estatus. Entonces, ¿cómo van cambiando las cosas? Obviamente todo tiene que evolucionar, no nada es estático. Mi pregunta aquí, amigo Pepe, tú eres creyente y tú en quién crees. Yo sé en qué crees y yo sé cuál es tu tendencia y todo eso. Ok. Yo estaba, ¿cuál va a ser el tema? ¿Cuál va a ser el tema? Religión. Ok. Y estereotipo. Interesante porque sí, como dices, yo durante mucho tiempo, o sea, si a quien me pregunta, pues yo digo, yo soy católico de nacimiento, ¿no? Porque pues era como lo normal, desde que nací mis papás decidieron que me quieren bautizar, que por imposición. Sí, si lo quieres ver así. Y durante mucho tiempo pues para mí eso era lo que existía, ¿no? Ni siquiera sabía que había otras cosas. Y pues ¿en qué crees? Pues en el Dios católico, ¿no? Esa ha sido como tal incluso pues toda mi educación
hasta la prepa estuve en escuela católica, entonces sí, durante mucho tiempo pues, no es que dijera mi opción es la mejor, es que no sabía que había otras. O sabía pues, pero era como, esos mensos todos están mal, es tan fácil que es saber que nosotros somos los que estamos correctos. Y vamos a llegar al cielo, por sí, cierto. sí, y me gustaba incluso hasta que hubo un momento, y no les va a sorprender, pero esta iluminación me vino de un episodio de Los Simpson. Por Ya cierto, sabes cuál. por cierto. Donde Homero decide que podía no ir a misa un domingo. Y dice que está teniendo el mejor día de su vida. Y encontró dinero y se lo pasa bien chido. Y como que creó una relación más cercana con Dios. Y cuando Marge lo cuestiona, le dice, oye, ¿nunca has pensado que tal vez le estamos rezando al Dios incorrecto? Y entre más lo hacemos enojar. O sea, entre más le rezamos al Dios incorrecto, más estamos haciendo enojar al correcto. Y como que Marge no tiene un argumento para decir lo que tú dices es incorrecto, ¿no? Y fue cuando, o sea, y lo digo en serio, fue cuando pensé, ok, ¿será que...? Porque yo durante mucho tiempo era como, ay, pues qué aburrido ir a misa, pero pues es lo que tiene que hacer uno para ir al cielo, ¿no? Si no es pecado no ir a misa. Y de los peores. Ajá, y menos por quedarme a ver la tele o hacer otra cosa. Todavía se te permite tal vez si estás enfermo o si algo, pero nomás porque no quisiste, ¿cómo? Sí, fue todo un tema la primera vez que dije que ya no quería ir a misa. Se enojaron en tu casa. Sí, porque lo que pasa es que aparte en mi casa, pues es mucha tradición de que ese día nos juntábamos con mi papá, íbamos todos ahí a misa, íbamos todos ahí a divertirnos juntos a misa, ¿no? Pero la realidad es que íbamos, nos sentábamos como los atrás. Simpsons. Sí. Te arreglas, sí. Exactamente. Y ya yo creo que durante mucho tiempo, o sea, esa fue la opción hasta que pues, fui viendo, ok, esto es, ¿qué otras opciones hay? No sé si por ahí va tu pregunta, amigos. ¿Las probaste las otras opciones? Fíjate que empecé a conocer dentro de la misma... del mismo, o sea, como otras ramas de sí creer en, o sea, como en la obra de tal vez, o como en que existió Cristo, o como cómo experimentamos a Dios, que es algo en lo que sí creo, pero me di cuenta que eran dos cosas distintas, la religión y tu fe. Claro. Entonces, y me fui dando cuenta porque también a la par, bueno, yo creo que todo te llega así en el momento que necesite ir llegando. Más bien ya tú decides si lo tomas o si más adelante la vida te lo vuelve a poner. A mí varias veces me invitaron a un grupo de estudios bíblicos. Sí, me acuerdo. Sí, y para mí era como, ¿por qué? ¿No? Qué aburrido es como ir a misa, ¿no? Pues ¿Por sí. qué voy a ir ahí? Si tengo la misa, ¿por qué voy a ir a estos lugares? Exactamente, y yo decía, no, aparte es mis ratos libres, es cuando pues yo veo la tele o yo hago otras cosas. ¿Por qué iría? Hasta que una vez fui a... un amigo me iba a dar raid a la casa y me dijo, oye, pero pues hoy ya me había invitado varias veces. Y me dijo, no, nomás que tenemos estudio antes, ¿quieres ir? Y yo así de, no sé por qué en ese momento pues andaba como peleado con mi chava, como que no tenía ganas de verla ese día. Y era la hora que la veía, entonces dije, pues va, sirve que no estoy pensando en que estoy peleado. Para rellenar ese tiempo con... Ajá, tal cual, con una actividad que en ese momento esa era la actividad. Capaz si me proponían otra actividad, tomaba esa otra. Y llego y me recibe así un grupo, pues no era lo que yo me imaginaba de quiénes eran, cómo se veían los que estudiaban la Biblia. Pues era un grupo así de personas jóvenes, algunos de mi edad, algunos un poco más edad. En ese tiempo yo tendría como unos 19, 20 años y a lo mejor los mayores tendrían unos 30 por ahí. Pero eran tipos que pues se veía que tenían vidas, me parecía a mí, no los conocía todavía, con vidas interesantes, que, o sea, que se dedicaban a otra cosa, no era que su vida fuera a predicar la palabra, pero que me mostraron cómo podías encontrar enseñanzas por medio de la Biblia. Y para mí era como, ok, o sea, aquí no vienen a juzgarme, literalmente a bibliazos, a decir, no, aquí estás mal, porque como dice aquí en Colosenses 3, no, era como, a ver, ¿y qué cosas te están pasando en la escuela, en la uni, esto? Sí, mira, hay un versículo que habla de esto. Siempre tenían versículos para cada cosa y a mí me sorprendía porque yo decía, ok, yo estaba acostumbrada a que los versículos servían para explicarte por qué estabas haciendo mal las cosas, y por primera vez me di cuenta que eso servía, o que te podía funcionar como un manual, como un libro de instrucción para cuando necesitabas tomar decisiones en tu vida.
Y a la par me di cuenta que era un grupo positivo en el que a veces nos juntábamos para hablar de la Biblia, pero a veces nos juntábamos para jugar básquet o para hacer cualquier otra actividad. Y era un grupo muy positivo, entonces lo primero que me di cuenta es, pues me está yendo mejor juntarme con estas personas. Incluso me surgieron oportunidades de trabajo que no iba por eso, pero ya que llegan, pues no está mal, ¿no? Claro. Y fue creciendo mi fe así, porque yo venía de la obligación, ir a misa y todo esto, a experimentar un Dios de otra manera, como más lo que para mí parecía más real. Dije, ok, pues creo que merece un segundo, un tercer o muchos intentos más, y pues eso ha sido ya durante ya un buen tiempo y ha sido una experiencia bien interesante. Y también sé que hay cosas que todavía no conozco y que sería bueno ir como... Vaya, no es que haya una religión correcta, como es que no hay pues una realidad correcta o tantas maneras de experimentarlo, y me pregunto qué será lo siguiente que vamos a aprender. Fíjate que esa parte es muy interesante. Te lo pregunto porque yo algunas veces que te he observado, si eres una parte, yo conozco que es una persona religiosa dentro dentro del parámetro que todo el mundo es, que es católico y todo eso, pero a veces sí lo escondes. O sea, no es así como de, oye, te invito a tal lugar. O sea, sí a veces como, pues voy a hacer esto, si gustan, sí. Si no les molesta, si les sobra tiempo. No, es así como de, oye, te invito, pues, ¿cuál es el problema? Sí. Porque a lo mejor te pueden poner una etiqueta como, no, pues es el mocho, no, sí. Es tal cosa. Porque nuestros estereotipos están muy, muy bien definidos, ¿no? No, alguien que habla de la Biblia, que habla de la religión, que habla de esto, es un mocho. Es una persona así, es una persona de tal naturaleza, cuando en realidad es que, pues no, o sea... ahora sí que los estereotipos en ese sentido los forma la sociedad, los forma la familia, los forma, pues todo, ¿no? Yo escuchaba cosas, por ejemplo, de, ay, es tan bueno... Este negro es tan bueno que parece blanco, ¿no? O tiene alma de blanco, y después te quedas esas ideas en la cabeza, como entonces los negros no tienen alma. O qué onda, ¿no? Yo no tengo ese problema en cuestión de color de piel. Digo, no porque yo sea güero, sea moreno o prieto, pero mi papá es muy moreno, brilla de tan moreno que es. Y mi mamá es muy blanca, entonces... A mí cuando me decían, no, pues no me gusta porque pues es de cierto color, yo no lo entiendo. O sea, sí entiendo el concepto, pero en mi mente yo digo, pues, no. Para ti, ¿cuál es el color carnita? Sí, exacto. O sea, ¿a quién le paso el color carnita en la escuela, no? Le paso los mapitas a todos, mira, aquí están todos. No hay bronca. Pero algo que a mí me causa mucho ruido es de que yo siento, entre varias cosas que quiero decir, que sí es necesario creer en algo. Sí. O sea, que es sumamente importante creer en algo. Llámala Dios, Cristo, Buda, Krishna. Y algo bien importante, que mientras no le hagas daño a los demás, no te hagas daño a ti mismo, y sirva para crear, en este sentido, cosas muy, muy interesantes, como en el rotario de los 4... ¿cómo se llama? De los 4 postulados o palabras, que dice que si crea mejores relaciones y mejores amistades y todo ese tipo de cosas. Yo creo que es importante, y se ha demostrado científicamente que las personas que creen en algo tienden menos a suicidarse que las personas que no creen en absolutamente nada. Y no estoy hablando de los ateos, porque un ateo es alguien que supuestamente no cree en algo, pero tiene más datos que muchas personas que creen en algo, porque necesitan datos para poder debatir con las personas que creen en algo. Por ejemplo, mi hermano dice que él es ateo y conoce más de la Iglesia Católica que muchos de los católicos. Son motivos más para ser ateo. Exacto, pero por ejemplo sabe más, y él te puede decir, mira, en tal parte de la Biblia no dice esto, en tal parte no dice esta situación, no existe esto. Entonces le digo, pues entonces eres más católico porque te diste la tarea de conocer este tipo de cosas. Ajá. Que te convencen o no te convencen, a lo mejor es por parte de la iglesia, no tanto de tu fe o tu religión. Entonces ahí es parte del debate. Pero se ha demostrado que la gente que cree en algo, normalmente, cuando tienes un problema muy grande, y es una frase muy utilizada por los católicos, ¿no? Que dice, pues que sea lo que Dios quiera. Tú tienes un problema muy fuerte, que a lo mejor no lo vas a resolver en ese momento, pero tampoco lo tienes que cargar. Y se lo avientas a alguien, ¿no?
se lo avientas a alguien en el sentido de cárgalo un rato. Y obviamente ahí está la contraparte, por ejemplo, del catolicismo, donde te dice, Dios te dice, o Cristo te dice, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, aviéntale la carga emocional, o la carga espiritual, o la carga que tú tengas, pero tampoco te va a hacer la chamba a él. Entonces, esa parte de sentirte, sabes que pues cárgate esta mochila tú, mientras yo empiezo a caminar y veo cómo resuelvo las cosas. Ese es algo que mucha gente le sirve para no sentir que no tiene solución las cosas. Y científicamente se ha comprobado que la gente que cree en algo es a lo mejor no más feliz, pero se tiende menos a suicidar. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, estaba pensando ahorita que decías eso, sí. O sea, porque, bueno, hablas de esto científico, ¿no? Y lo primero que pienso es, ¿cuánto se ha hecho este debate de que entonces si algo es científico entonces no estás creyendo, o al revés? Es decir, ¿por qué no? Por ejemplo, pensemos en Einstein o en otros científicos que lo piensan así, o sea, que decían, es que ¿por qué pelearlos? ¿Por qué no verlo como uno solo, no? O sea, por ejemplo, pienso esto, ¿no? Es decir, es que cuando dejas tus problemas en manos de Dios, ¿qué pasa en tu cerebro? ¿Qué es eso? Dejas de estar buscando motivos para huir, dejas de tener miedo y empiezas tú a decir, ok, bueno, ya te relajaste, tengo a alguien, algo, superior, lo que sea superior con quien puedo. No es que me vaya a hacer las cosas con la varita mágica, sino que somos co-creadores, estamos juntos y entonces en vez de tener miedo y estarme defendiendo, puedo empezar a pensar cosas positivas, ¿no? Cómo podemos salir de esto, ser más creativos. Y yo así es como lo veo. Para mí ese es el ayúdate que yo te ayudaré. Exacto. Yo concuerdo con eso. Y algo que acabas de dar en el punto, que es parte también de este podcast para la gente que no lo sabe, podríamos decir que en esta pequeña mesa, que te gustó 1 metro por 1 metro, pues Pepe estudió una carrera que está, podemos decir que es humanista, un poquito. Sí. No sé cómo poder definirla, pero ciencia, pues no es humanista, ¿no? Y yo soy completamente científico, yo soy electrónico, con ramas especializadas en electrónica, visión y todo ese tipo de cosas, y soy científico completamente, y yo soy ciencia. El estereotipo del científico es, tú buscas todo a través de la matemática, de la física, de la química, y obviamente vas a objetar cualquier cosa que para ti sea mágica o sea de tipo que no puedas explicarlo. Sí. Y es el estereotipo que tienen de los científicos. Pero algo bien interesante en todo esto que me encanta es que los principales científicos del mundo, de la existencia humana, son creyentes en algo. Si nosotros dividimos la física, y que algo muy interesante que a mí me fascina, y a veces juego con esas palabras, es que cuando me pregunta la gente, ¿tú qué eres? A veces digo soy electrónico, a veces digo soy maestro en visión, a veces digo soy robótico, a veces digo soy físico, porque es una rama de la física, la electrónica, y a veces digo soy filósofo. Y luego me dicen, ¿cómo que eres filósofo? ¿Por qué no eres científico? Sí, pero yo vengo de una rama de la filosofía que se llama, se me acaba de olvidar ahorita. Ahorita me acuerdo y te voy a interrumpir, pero es que iba a decir espectroscopía, pero eso es otra cosa. Pero la rama de la filosofía que estudia la ciencia, epistemología, gracias por salvarme. Ahora yo te interrumpí. Tú me interrumpiste, pero pues soy epistemólogo, ¿no? O sea, en el sentido de que es el que te cuestiona cómo funcionan las cosas, de dónde vienen las cosas y todo eso. Y si nosotros dividimos la física, que es la parte que más me encanta de la electrónica o de la creación de todas estas postulaciones matemáticas y todo esto, se divide en dos, la física moderna y la física clásica, obviamente, ¿no? Clásica y moderna, ¿no? Donde el padre de la clásica es Newton, y es Sir, y wow. Y el cuate era súper, bueno, no sé si se puede decir súper, pero era católico, ¿no? Pero, bueno, podemos decir que era católico ortodoxo, porque él pensaba que de hecho él era casto, porque tenía la idea como de que como que toda la energía, creatividad y todo esto había que mantenerla. Sí, ya ves que también, por ejemplo, Mozart tenía un enemigo, que era un músico contemporáneo, sí. Y que él decía, me dediqué a ti
y yo no tengo sexo ni nada, soy célibe para dedicar toda mi obra a ti, Dios y todo eso. Y Mozart en su momento era el rockstar del momento. Sí. Era alcohólico, era mujeriego, le encantaba el juego, le encantaba la parranda. Y bien chistoso porque, por ejemplo, tú dices, música para bebés, Mozart. Y dices, no manches. Sí, si supieran. Y Newton, por ejemplo, que nosotros lo admiramos mucho, Newton era así, o sea, era una persona que se dedicaba al estudio, no compartía con la gente sus investigaciones porque pensaban que las iba a robar. Como todo científico tiene algo que tiene un engrane que no le funciona bien y toda su vida quiso intentar enseñarle a hablar a un perro. Dicen que era homosexual, algo que no nos interesa realmente, pero él decía que el sexo para él era algo que le iba a quitar energía para sus investigaciones. Sí. Y hay algo que decían, y hay memes de eso, ¿no? En la pandemia de no sé qué, en el tiempo que él vivió, él estuvo 2 años y fue cuando postuló las leyes de la gravedad. ¿Tú qué estás haciendo? Pues estoy jugando, estoy haciendo miles de porquerías, ¿no? ¿Y por qué eso es más importante que lo que tú estás haciendo? Sí, ¿no? Pero él era católico y él se dedicaba al catolicismo, siendo él Newton. Y Einstein es el padre de la física moderna. Era todo lo contrario. Él se casó hasta con su prima segunda, ¿no? Y él llegaba a los puertos, por ejemplo, llegó a Nueva York y todo eso, y la gente corría con su libro de teoría electromagnética y fírmamelo, ¿no? Y el cuate pues, se daba el lujo acá. Era rockstar, pero de física, o sea, algo que nunca se había visto. Y el cuate era judío, y él defendía su judaísmo de decir, yo soy judío, yo por eso me voy de Alemania, no estoy de acuerdo con las ideas que se tienen ahorita y yo me retiro de aquí, pero yo defiendo el judaísmo. Y para él está bien. Y se me hace muy chistoso cómo hay muchos semicientíficos o hay muchos estereotipos en contra de los científicos que dicen, no, si eres científico significa que no crees en nada. O no, significa que tú vas a cuestionar cualquier cosa, ¿no? Y de hecho, yo he llegado a algunos lugares y ven que soy científico y así como que no voy a hablar de religión con este cuate porque va a decir que todo está mal o que se va a poner incómodo. Se va a poner incómodo, ¿no? Y en realidad no. Hay algo bien chistoso, por ejemplo. Yo obviamente tengo mi religión base, que viene siendo el catolicismo. Como dice Pepe, por primero imposición, que es lo que conoces, y después por convicción. Yo también tuve un momento de... Yo creo que es importante, ¿no? Tener ese momento de... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vengo aquí? Me sé los 10 mandamientos. Ya me aventé todas las de Ben-Hur. Semana Santa, bebé, son la última cena de Ben-Hur. Y ya sé todo, ¿cómo se llama? Los 10 mandamientos. Ya me las sé hasta en versión 4K y toda la cosa en HD y hasta en lentes y todo. Ya conozco todo, ¿no? O sea, he ido a misa, conozco la vida de Jesús, cómo nació, en dónde nació. Hay un vado existencial entre los 16 y los 30 años que no se sabe, pero conozco todo el show, pero no me llena y no me gusta. Hay que buscar, ¿no? Hay que buscar respuestas. Entonces, yo sí tuve la oportunidad de empezar a investigar otras religiones, otros modos de vida, porque el judaísmo no es una religión, no. Es un modo de vida. El judaísmo sí es una religión. El islamismo pues es una religión. Y empecé a investigar un poquito y de hecho me empecé a acercar un poquito. Descubrí cosas interesantes en cada una de las religiones y obviamente sus vados que no están tan chidos, porque todo el mundo la tiene dentro de la religión. Y si vemos, bueno, una cosa es la religión y los que manejan la religión, ¿no? O la fe. Pero me di cuenta que por qué estar peleado con alguna creencia y por qué tú tienes la verdadera. Y eso es lo que yo le cuestionaba a mi madre, y no sé si alguna vez tú lo cuestionaste, que te decían, es que nuestra religión es la verdadera. Y decían, entonces en la India todos se van a morir y se van a ir al infierno. O los japoneses que son taoístas se van a ir al infierno. O los israelitas que hay unos muy buenos, se van a ir al infierno o van a estar en el limbo. Sí, o en África las religiones que... Sí. Que tengan... ¿Qué va a pasar, no? O sea, toda la gente buena que hace cosas chidas, que trabaja para su comunidad, que trabaja en bien y todo, con dedicación, solamente porque no le creen a Cristo o porque no son católicos, se van de este mundo y no van a llegar a un cielo.
¿qué pasa? Ujú. Entonces, obviamente aquí los católicos te dicen, es la verdadera. Y obviamente vas a Israel y los judíos te van a decir, hasta nos dieron un país que no lo merecíamos esas tierras. Pregúntale a Abraham, te voy a decir. Sí, ¿no? O sea, y vas a Japón, y vas a China, y vas así, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, igual que muchos científicos, yo creo en una religión base, pero también creo que todos tienen la razón y que también todos tienen un vado y tienen ciertas situaciones que se pueden estar estudiando. Y yo considero más una religión científica, como muchos de los científicos, como el mismo Einstein, donde nosotros nos basamos en el panteísmo, Ujú. que no sé si alguna vez lo has estudiado o algo así, No. que el panteísmo viene del griego pante de todo y ismo de Dios, entonces significa que todo es Dios, entonces significa que tu Dios que lo tienes como base, hay un Dios superior, porque Dios está en todas partes, en la naturaleza, en las mismas microcélulas, en todo. Y tú debes de agarrar lo bueno y todo es positivo. Dentro de lo negativo también hay cosas positivas, ¿no? Chin, me cortó mi chava, ok. Pero ¿qué fue lo bueno? Pues no gasté en una boda, ¿no? Ojo, no sé. Sí, hay una serie de cosas. Sí, ya, otro capítulo para eso. Platicamos en el episodio pasado, ¿no? De es bueno, es malo, depende. Exacto, entonces los panteístas tienen una religión base, obviamente. Einstein tenía el judaísmo, pero si se le acercaba a un católico, no era para decir, tú estás mal. Ujú. No, decía, oye, dime las cosas interesantes, ¿no? Le daban sus puntos de vista y decía, pues, qué padre, qué chido esto. No se ponía en cuestión negativa, al contrario, lo veía como una expansión del todo, el panteísmo. Sí. Pero tienes que tener una idea base para decir, pues sí, hay todo de todo, pero pues tienes que seguir un líder, o tienes que seguir ciertas ideas, o tienes que tener un referente cuando tú no tienes unas respuestas. Sí. Porque, pues obviamente, pues nosotros no tenemos todas las respuestas, y así como salía la naturaleza y dame las respuestas, pues no, o sea, no sé tú cómo lo veas. No, sí, tal cual. O sea, es que es tan pequeño así como el espectro de lo que de entrada podemos tener. Y no sé, pienso en eso. O sea, ahorita pienso, ay, hace 20 años, o lo que de niño creía y para mí era ley. ¿Qué pensaré dentro de 20 años si lo que para mí en este momento, 2021, es ley? Y en 20 años voy a decir, ay, ¿cómo creía eso, no? Pero eso es lo interesante también, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, ¿de qué sirve no cambiar de opinión o quedarte siempre en lo mismo? Pues no estarías evolucionando, entonces ¿para qué estamos aquí? Y la gente, si llega a ese punto, amigo, Ujú. tú porque eres una persona de amplio criterio, o sea, te dedicas mucho a... yo creo que es algo que es muy admirable en ti, digo, no es un programa de barba, pero eres una persona, a lo mejor dices que no, pero eres muy disciplinado, o sea, en lo que comes, en la manera en lo que metes a tu cuerpo, Sí. o sea, metes libros, metes investigación, no a lo mejor al nivel que yo hago aquí, y no significa que no es importante, de hecho yo pensaría que es más importante nutrir la mente en cuestiones humanistas que en cuestiones matemáticas, porque esto no tiene sentimientos. Y nosotros pues somos seres con sentimientos al fin y al cabo, ¿no? Y cuando te vas mucho de este lado, terminas siendo una máquina, donde solamente estás a estímulo-respuesta, entonces está complicado, ¿no? Entonces, tú sabes perfectamente que vas a tener alguna evolución y a lo mejor ahorita estás en el catolicismo y hay cosas que a lo mejor te dan la oportunidad de decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, esto sí se debe castigar, esto yo creo que debe de evolucionar, ¿no? Yo considero, por ejemplo, a mí me encanta cosas católicas, cuestiones católicas. Me gusta el lado cristiano, o sea, me gusta Cristo como es. De hecho, su modelo, como dejó la iglesia, de decir, ¿saben qué? La iglesia pues es de pecadores. Uh-huh. Y yo no entendía eso porque decía, pues todos somos pecadores, ¿no? Y empiezo a conocer a uno de mis máximos, que fue San Francisco de Asís. Uh-huh. Que era caíta, ponchado, adinerado, peludo, bueno para los fregadazos, respetuoso con las mujeres y a veces no. Cuando era preciso. Y en eso, y el cuate pues era rico, adinerado, o sea, era un cuate con mucho poder. Y pues le gustaba, era un palazuelos, ¿no? Era un mi rey en su tiempo, ¿no? Sí. Y su papá le dijo, pues sabes que bájale al cotorreo, y el cuate no hizo caso, un día no lo dejan entrar a su castillo, o su mansión, o su casa. Y dice, ¿qué voy a hacer? Vio una iglesia destruida,
Dijo, pues aquí voy a pasar la noche, y se le aparece Cristo y le empieza a platicar y dice, pues sabes que, pues sígueme, el cuate se convence y él de la noche a la mañana deja todo completamente y el papá dijo, no, o sea, si le dije que la bajaras, pero no tanto, o sea, no es para esto, ¿no? Pero fue un referente muy importante San Francisco de Asís, o Francisco de Asís. Tanto es así que pues existe la orden de los franciscanos. Y que obviamente hay una evolución en la misma iglesia católica, que hay diferentes órdenes, ¿no? Los dominicos, jesuitas y etcétera. Pero por ejemplo, me encanta por ejemplo ahorita el papa que tenemos, que agarró el estandarte de Francisco. Y yo dije, no manches, o sea, si aparte yo tenía cierta admiración y este cuate llega a romper el estereotipo de decir, ¿sabes qué onda? O sea, antes decían que los gays, pues, estaba mal verlo en la iglesia católica, a mí me vale, la neta. ¿Sabes qué onda? Una mujer que se divorció, ya no se vuelve a casar, yo pienso que sí se debe. ¿Sabes qué? Eso de poner la otra mejilla, y se lo dice a su camarlengo en un avión, cuando estaban en un viaje, dice, pues eso de poner la otra mejilla, si aquí el camarlengo, mi tal, mi hermano, no sé cómo le dice, si le pega a mi mamá, obviamente, pues yo no le voy a poner la otra mejilla, le voy a poner un fregadazo. Yo digo, que lo diga, es un papa revolucionario. Sí. El mismo emperador, ¿cómo se llamaba? Bergoglio, no, sí, era Bergoglio el anterior. No. Ah, no, tú dices el alemán. El alemán. Ratzinger. Él se dio cuenta de sus El carencias. emperador por el Star Wars. Sí. Palpatine. Palpatine. Él se dio cuenta de sus carencias, es decir, mi iglesia está envejecida y yo no sirvo para papa. Hubiera servido para papa hace 50 años. Sí. Pero ahorita necesitan un papa con ideas revolucionarias y si no se va a hundir. Sí, claro, y aparte, pues por contraste, venía después de Juan Pablo. Un alemán. Imagínate qué presión. ¿Viste la película de los dos papas? Está genial, ¿no? Sí. Y aparte los actores son muy buenos, ¿no? Sí. Y están en el jardín de los papas, que de mucho lujo, y el cuate haciéndole preguntas. Él sabía a dónde iba, a dónde lo llevaba Ratzinger, a Bergoglio, sabía a dónde lo llevaba. Y decía, ¿por qué piensas esto? ¿Por qué piensas lo otro? ¿Por qué esto? Y el cuate le debatía, y no sabía ni para qué estaba ahí, o sea... Y sabía de las cosas que él había hecho y decía, yo no estoy de acuerdo con esto, y lo retaba. Pero él sabía dónde iba y fue cuando dijo, ¿sabes qué? Tú toma la batuta porque yo no voy a poder con este paquete, que es un paquete importante. Claro. Muy importante. Yo creo que ser un líder de opinión o ser un líder, por ejemplo, del catolicismo es muy importante y no puedes dejar a cualquiera. Tienes que dejar a alguien coherente. Y yo creo que esa cuestión que, por ejemplo, a mí me decía mucho mi madre, que cuando se escogió un papa se juntaban todos los cardenales y que el Espíritu Santo bajaba. Sí, no. Sí y no a la vez. No lo hacen por aplausos, ¿no? Sí, no. por fotografía. Pues Llame ya, así el que reciba más llamadas. Por humo y todo eso. Te puedes sacar de Big Brother. Imagínate. Pues yo voto por Ratzinger, ¿no? Por estrategia. Me uno con los alemanes porque son los chidos. Y la verdad es de que yo no considero que Ratzinger haya sido un mal papa. A mí nunca me convenció, pero no considero que era lo que necesitaba la iglesia católica. Y cuando la misma iglesia católica se da cuenta, y el mismo Ratzinger dice, no es para mí esto, y escogen a Bergoglio y dicen, no manches, un papa latino, un papa que le gusta el fútbol, que pues sí es humilde, que rompe estereotipos, y dices, no manches, o sea, fue un giro completamente donde yo creo que sí fue un cambio natural de Juan Pablo II a este. Sí, se necesitaba alguien que siguiera de esa manera. Porque Juan Pablo sí fue muy revolucionario, pero este todavía es más. Y por ejemplo, este es el papa que sí me representa en este tiempo. Sí. Porque tú ves a Juan Pablo y dices, sí, pero pues empezó a ser de los 70s, tal vez. Y a lo mejor creo que fue el primer papa no italiano, ¿no? No, ya había habido no italianos. Sí, de hecho, por ejemplo, hubo un papa africano que se llamó, que después lo santificaron, que fue San Víctor. Y fue el que introdujo el latín a la lengua... Sí, la lengua litúrgica, se puede decir, el latín, y fue el que lo introdujo. Y luego hubo papas franceses, cuando la sede del Vaticano fue un tiempo en Francia, por cuestiones políticas, económicas y todo eso. Pero sí ha habido papas de ahí, de esa región. Antes de Polonia, ¿no? Sí. Se me hace interesante porque luego parece que es como muy lejano. Para mí mis papás me cuentan que pues ellos de niños
mis papás tienen menos de 60 años, que ellos de niños cuando iban a misa, las misas eran en latín. Sí. Y que el papa pues siempre estaba así de espaldas y hablando. El papa. Bueno, si ibas al Vaticano, pues sí. Pero si ibas aquí a la medalla. Si ibas acá a la... ¿Qué? ¿Tú no ibas a esa? Digo, tengo recursos para ir. A mí esa me llevaban, no sé, ¿tú a cuál ibas? Te llevaba de volada. Y esto, ¿no? Que siempre estaba de espaldas, se daba en latín. Y pues tú ibas pues, sabiendo que estabas cumpliendo tu deber cristiano, pero no entendías nada, ¿no? Y era porque no, pues es que era algo reservado para solo unos cuantos elegidos, ¿no? Y qué interesante cómo ha ido tomando como este rumbo a decir, no, pues es que es para todos y vamos adaptándolo. Digo, pienso que no, algo ahí hasta de marketing, ¿no? Esto de que sea un papa latino, ¿no? Pues imagínate cuántos adeptos, seguidores, fans o como lo quieras, followers pueda tener, ¿no? Toda la fanbase. Pero bueno, pues es que es eso, ¿no? Es adaptarte a los tiempos. Ahora la parte dura de la pregunta, digo, ya hablamos de las cosas positivas y de lo bonito y todo eso. ¿Tú consideras, de tu punto de vista amplio, la vieja frase que dicen que la religión es el opio del pueblo? Híjole. Es complicado. Perdimos 3 seguidores en este momento. Estamos arriesgándonos con la cancelación, mi Vic, pero está bien. Ahorita todavía lo podemos hacer porque... Híjole, no sé, es que sí... Creo que sí se presta para que si no tienes el criterio... Sí creas como a ciegas y en ese sentido, pues sí puede ser algo como que te limite a... Por ejemplo, yo como que creo que podríamos pensar en esto, ¿no? Volviendo a la frase esta que tú decías de que, no, pues que sea lo que Dios quiera. Sí, pero pon de tu parte, ¿no? Porque cuando solamente dejas como es que Dios es todopoderoso y yo soy una basura, pues entonces ya no haces nada. Y entonces, pues que yo me quedo aquí y solo... Pues no sé, cada quien, creerá, o sea, lo puedes ver como una manera de meditación trascendental o lo que sea, o puedes hacer cosas que en mi opinión son cuestionables, como irte de rodillas a la villa o cosas así, pero es como cada quien puede expresar esa parte. A mí hay un libro que me regaló uno de mis mentores, o me lo prestó y no se lo he devuelto, pero para el caso es lo mismo, que se llama... Y es a modo como de te cuestiona y el título es ¿tiene sentido creer en Dios? Y a mí me gusta porque, o sea, por leer ese título es como provocativo, ¿no? Como que piensas que al final te va a decir, no, estuviste creyendo puras babuchas, no sé qué. Pero a lo que te invita, digo, si tiene un trasfondo, pues, de fomentar la fe, pero te invita a que cuestiones. A que digas, porque si siempre creíste a ciegas, así de que no, pues si Diosito, y así como si fuera una mascota, ¿no? Diosito me va a hacer todo y si me pasa algo malo es porque Diosito quiere, no sé qué, pero nunca lo cuestionaste, pues en realidad cuando te llega una tragedia, ¡pum!, te tumba toda la fe, toda tu existencia, ¿no? Y le echo la culpa. Ajá, y es el equivalente, es como si un niño, bueno, desde que nace nunca se enfermó. Por lo tanto su cuerpo nunca creó defensas y pues le llega una gripa o cualquier cosa y te mata, ¿no? Lo mismo pasa con la fe, hay que cuestionarla para que tengas tú la capacidad o la oportunidad de reforzar esa fe y entonces entiendas más cosas de por dónde va eso, no es nomás, bueno, no sé, eso de creer a ciegas no es algo que yo creo que le falta algo ahí. Yo creo que le falta conocimiento, porque yo creo que en cuanto a la religión sea el opio del pueblo, yo puedo decir que sí, pero para la gente ignorante, para la gente que va a ciegas. Si eres una persona pues con otro criterio, con cierta información, yo creo que puedes agarrar las cosas buenas y puedes agarrar lo interesante. Desafortunadamente por la historia que tenemos aquí en América, que quitaron nuestros dioses, nos los impusieron, nos obligaron a pensar de una manera muy cuadrada y que a la fecha hay más adeptos en América que en la misma Europa, donde yo me acuerdo, digo, vamos a dar problemas del primer mundo, pero me acuerdo que en una iglesia que tuve la oportunidad de asistir en un país de primer mundo, bueno, no sé si de primer mundo, pero pues así. Me acuerdo que yo entré a la iglesia por turismo, dices, mira, la iglesia de Notre Dame, aquí se suicidó esta Antonieta Rivas Mercado, Se paraba Quasimodo. Y estaba el obispo de París dando una misa. Y eran 10 personas.
se bajó el obispo después de la misa de las 12 del día a saludar a cada uno. Y casi de gracias por venir. Y yo me quedé así como de, pues es París, es Notre Dame, Disney ya la comercializó un chorro, Sí. hay películas, libros y todo, y ¿cómo hay tan poquita gente aquí? Y en América vas a una iglesia promedio y está a reventar. Afuera hay mucha gente, está la señora de los duros, está la señora de los tamales, y hay mucha gente, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, qué cambio. Y después me empecé a buscar, y estadísticamente los países que se cuestionan sus propias religiones, que se cuestionan realmente a Dios, pero que llevan unos ciertos valores acorde de, que no necesariamente tienes que ser católico o tienes que ser judío o de algún bando, pero tienen valores como, pues matar es malo, robar también es pésimo, entonces como que les iba mejor que ser como de estos caballos a ciegas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí es importante. Yo pienso que, por ejemplo, muchos de los problemas que existen en los países latinoamericanos podría a lo mejor hasta, digo, con peligro de que me lleguen a linchar o algo así, yo sí se los puedo adjudicar a la ignorancia que nos han creado de no rascar más de lo que debemos hacer, ¿no? Decir, por ejemplo, en México yo he escuchado mucho esta frase de yo voy a tener los hijos que Dios quiera que quiera, ¿no? Y dices, no manches, o sea, Onda opus, ¿no? ¿qué onda con la falta de responsabilidad y la demografía y la calidad de vida, los traumas existenciales, los traumas de la infancia que le vas a abarcar a los niños, ¿no? Donde creo que alguna vez lo platicábamos, en familias que tenías 12 niños, el adulto, bueno, el más grande servía como papá de los otros, y era una cuestión muy extraño, ¿no? Por ejemplo, en mi casa en la casa de mi mamá fueron 6 hermanas, 4 hermanas, 6 hermanas, de las cuales hay algo bien chistoso en los aguascalentenses. Yo soy de Aguascalientes, obviamente, pero hay ideas muy raras. No sé si se utilizan en otras partes del mundo, y me imagino que sí, y peores, pero por ejemplo, mi madre, por ser la más chica, ella no tenía derecho a casarse. Su responsabilidad era cuidar a mi abuela, y no tenía derecho a casarse. Entonces mi madre dijo, no, obviamente yo quiero tener mi familia, bla 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 bla. Ella tiene una rencilla con mi abuela, se casa, y mi tía, la más grande, le echa la culpa porque dijo, yo voy a tener que cuidar a mi mamá, y yo no me voy a tener que casar por tu culpa, y bla 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 bla. Y dices, ¿qué onda con las ideas? Sí. Bien raras las ideas de eso, que a lo mejor pues no está tan chido, pues ¿por qué tienes tantos hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ignorancia a lo mejor, la época, no sé, hay muchas cosas de los estereotipos y de la religión que no puedo entender yo. Sí. No sé cómo lo ves tú. Sí, era cuando se fomentaba la idea del cotorrito o la cotorrita, ¿no? Sí. Que era la que pues no se casaba, ya sea porque pues tenía a lo mejor alguna orientación no aceptada en ese momento, entonces se quedaba así y era quien cuidaba al papá, a la mamá, lo que fuera. O sí, el cotorrismo, ¿no? Pero interesante porque pues es algo que te imponen otra vez. ¿Y por qué? Y tu mamá se atrevió a cuestionar y a decir no, pues no, pero ¿cuántas personas no? Y nos puede parecer como que, pero eso ya no pasa, no, se sigue pasando. Y cosas más graves, mucho más graves todavía, ¿no? Que siguen ocultas. Pero yo creo que, por ejemplo, en este caso sí es importante, digo, como para darle una definición a todo, sí es importante creer en algo. Si crees en Dios, naturaleza, Buda, en Messi, unos creen en Maradona, hay una religión de Maradona, y no le haces daño a nadie. Y la hicieron mientras Maradona vivía. Ahora pues, está endiosado, ¿no? Sí. Si no le haces daño a nadie, si te sirve para tener mejores valores, para ser una mejor persona, para aportar a tu sociedad, yo creo que es válido, ¿no? Y la tienes que ver como positiva, ¿no? ¿Qué puedes agarrar de todas las religiones? Por ejemplo, del budismo, a lo mejor la meditación, la respiración, el desapego. El desapego, que es importante. Del judaísmo, a lo mejor esa hermandad. Posiblemente la hermandad, la cuestión más organizada del dinero, de las cosas, de no intoxicar a tu cuerpo. Yo me acuerdo que tuve una novia judía. Me acuerdo perfectamente que
obviamente pues, era judía, yo no conocía mucho del judaísmo en ese momento, porque pues no es un tema así como de, hola, yo soy Víctor, soy católico, Sí, ¿no? ¿no? O sea, tú ibas a pues, conocer a la persona, ¿no? Y me acuerdo una vez que le invito unos tacos. No, le llevé una quesadilla de chicharrón verde. Ella no me la aventó en la cara. Ella me dijo, sabes que yo no como esto. Y le dije, ok, o sea, ¿eres vegana? ¿Eres vegetariana? Y dice, no, o sea, no como cerdo porque soy judía. Y yo así de, ¿Fue aquí en Aguas? sí, fue aquí en Sí, Aguas. le llevaste el lechón Rudy. Sí, una cosa así. Y entonces así como Lo que típico de Aguascalientes, ¿no? ¿cómo se llama? A las que están de las gorditas de aquí de universidad. Bueno, de esas que ya sabes en todas partes. Pero me dijo, es que soy judía y no como cerdo. Y yo así de, ah, ok. Y ella vivía sola. Y entonces me dijo, tengo que comprar unas cosas en Walmart y no sé qué. Y yo, pues, queriéndome acá ver el papas fritas y digo, mira, pues esto está más barato. Ustedes que son tacaños porque son judíos, ¿no? Nada que ver, sino que son organizados en el dinero. Y me dijo, creo que una lata de granos de elote o algo así. Entonces, yo pensando que porque era barato lo iba a comprar, lo volteé a ver y dijo, no, esto no. Y no agarró la más cara, agarró otra marca. Yo dije, ¿lo agarraste por la marca? Y me dice, no, lo agarré porque es comida kosher. Y yo, infórmame que es kosher, ¿no? Dice, es comida que los judíos está aprobada. Y nosotros no metemos cualquier cosa a nuestro cuerpo. Y dije, anda pues, si yo me como las tripas y no desconfío del taquero. Lo saludas de mano, Sí. un acuerdo entre caballeros. Y dices, no manches. Y estos cuates no le introducen porquerías a su cuerpo. Y dices, está chido eso, ¿no? O sea, está padre. De aquí puedo agarrar eso. Del tautismo también puedes agarrar ciertas cosas. Sí, pero entendiendo por qué es, ¿no? Porque incluso hay ciertas partes en la Biblia donde Jesús los cuestiona. Es que ustedes quieren seguir la tradición judía de eso de que, no, pues que no trabajar en tal día, o que lavarse las manos hasta los codos, o que no sé qué. Pero al mismo tiempo están descuidando esto y esto y esto, oportunidades reales de ser buenas personas. Entonces, ¿qué onda? ¿De qué se trata? ¿Nomás por cumplir así estas reglas? ¿O nomás por, en nuestro caso, cumplir los mandamientos? O sea, es donde entra así como ese criterio, ¿no? Y él fue un revolucionario, ¿no? O sea, sí. él rompió todo eso y yo creo que por eso no prosiguieron los judíos en su cambio evolutivo Sí. a ser católicos, bueno, cristianos. Porque dijeron, es demasiado revolucionario para nuestros tiempos y la verdad es que no. Sí, iba en contra de un chorro de cosas. Sí, y yo creo que eso está muy chido, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Convierto el agua en vino, multiplico panes, Juntas con prostitutas. camino sobre el agua. Revives muertos. Revives muertos, o sea, traes todo un know-how bien perrosísimo, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que dices, wow, o sea, está chido su historia, ¿no? Los judíos no lo ven mal, lo ven como un profeta más, ¿no? Pero pues dices, ¿qué profeta? O sea, no era cualquier profeta, si fue alguien acá impresionante. Y yo creo que hasta en este punto, si Cristo estuviera en tiempos modernos, vería mal el catolicismo. Oye, estás lucrando con mi imagen, estás diciendo que tienes que ir a fuerzas a una iglesia, y si no es un pecado, cuando yo dije que pues yo estoy en todas partes, y me puedes, levantas un árbol o una raíz y voy a estar yo, y en una piedra y esto, y estás en contra de lo que yo empecé a decir, ¿no? Sí. El diezmo, esto, estás mal en muchos sentidos. Y yo creo que él sería hasta muy light, ¿no? Sí. Sí, porque en realidad ya ves que él decía, o él dijo, les traigo un nuevo mandamiento, así como, sí, está bien, todos esos de la ley de Moisés y lo que tú quieras, pero yo les traigo un nuevo mandamiento, bien sencillo, aparentemente, bien fácil de entender, ahora de seguirlo es otra cosa. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Fácil de entender, ¿no? Bueno, tal vez, pero ahora aplícalo, ¿no? Híjole, está ¿Cómo haces para no poner, o sea, para no tener otras cosas antes que Dios? No, es que mi trabajo, no sé qué. Es que incluso cosas que nosotros creeríamos que son positivas, muchas veces lo ponemos antes, ¿no? Como, no, mi familia, pues es que yo estoy demostrando que soy un buen padre, proveedor, no sé qué. Y a todo eso le das prioridad antes que cumplir a lo mejor con lo que tú sientes que Dios te estaría pidiendo. Pero bueno, esos son así como... Ese creo que es un tema como para ir más a fondo, ¿no? Pero está chido. Se me hace bien interesante. Alguna vez tuvimos un encuentro así de todo Latinoamérica, de empresarios y gente muy
pues que no se preocupaban porque si no andan buscando promociones y descuentos propiamente, para decirlo de alguna manera. No tiene cupones. Ajá, y el tema de eso era de ese evento, era los dioses falsos, así se llamaba. Y todos decían, bueno, pues sí está bien, es que cuando tú adoras cosas, ¿no? Banales, ¿no? O no cumples. Pero no, te enfrentaba con cosas que uno creía que eran buenas, como esas partes de decir, pues sí, es que tú te jactas de ser muy trabajador y que te levantas temprano, no sé qué, pero a ver, ¿y cuándo te has preguntado si eso está beneficiando al prójimo, si estás haciendo esto? Si tú dices que eres muy buen padre o que eres muy buen esposo, no sé qué, pero eso es tu ego, eso es tu ego queriendo tú sentirte mejor que esto, ¿no? Pues en realidad, ¿cómo lo estás demostrando? Exacto. ¿A qué amo estás sirviendo? Exacto. Yo, por ejemplo, la gran desventaja que, digo, a ti tu mentor te dio un buen libro, a mí mi mentor me dio un... Pues no digo que es un mal libro, tampoco digo que es excelente, pero me dio un libro que se llama El supermercado de las sectas. Y es un libro de Gallo, que obviamente es un caricaturista que le tira todo. Y el cuate le tiró a todas las religiones, decía cosas buenas, cosas malas. El último te daba un formulario para cómo crear tu religión, que es algo que ahorita existe, sí, y que mucha gente lucra con ese vado existencial de una respuesta existencialista, ¿no? Sí. Y que, por ejemplo, ahorita se demuestra con... Digo, no voy a decir una en específico, pero pues hay gente que está en la cárcel, hay gente que... ciertas sectas se han suicidado por seguir a su líder. Y yo creo que tampoco por ahí va la situación, ¿no? Han perdido su casa, hay líderes donde han pedido aviones porque Dios les ha dicho esa revelación y todo eso, ¿no? Y esa es una parte de la ignorancia que la gente no puede comprender, que hay diferentes caminos para llegar a un punto, ¿no? Que es el bienestar común, sí, no solamente el tuyo, ¿no? Y yo creo que extrayendo un poquito de todo, se pueden sacar cosas interesantes. Por ejemplo, los islámicos, los que seguían ay, se me fue el nombre. De los islámicos. Mahoma. A Mahoma, perdón. Ay, yo tengo el libro. Iba a decir Tesla. A Mahoma. Estos cuates, ¿qué puedes sacar de interesante de ahí? Muchos dicen... Pues que si te suicidabas o lo haces por un bien, ibas a estar en un cielo con sabe cuántas vírgenes. No. Mahoma defendía mucho a las madres solteras y a los huérfanos. De hecho, muchos de los escritos fuera del Taj Mahal, que son partes del Corán, habla acerca de los niños huérfanos, de las madres solteras. Obviamente porque él nació de una familia así y él defendía mucho eso. Y tú puedes agarrar partes del extracto del Corán y de todos esos lugares y dices, sí, estoy de acuerdo con estas partes, del judaísmo esto, del tautismo esto, del budismo esto, del catolicismo esto. Obviamente desechar lo que no... pues está tan padre, ¿no? O sea... Y yo creo que eso nos podría ayudar un poquito, ¿no? No decir, ¿sabes qué? Todo es así, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí debo de tener, y ya se me perdió, pero debo de tener mi Biblia, que está muy chida. Por aquí la estoy viendo, esa verde. Sí, ¿no? Al lado del Baldor. ¿Al lado de Baldor? Sí. Ay, sí, ahí está. Al ladito de Tesla. Sí, ahí está mi Biblia. Mira, lo ubicaste por Tesla, ¿eh? Sí, chale, güey. O por el rey José Alfredo Jiménez, ¿verdad? No, sí, de bibliotecas así, de surtido rico, bien chido. De los mayas y todo. Pero tengo mi Biblia. De repente sí me pongo a leer. Hay cosas que, por ejemplo, son cuestionables. Hay cosas que son interpretadas. Hay cosas que están interesantes. Hay cosas que son reales, que uno puede decir que son fantasías, pero después lo pones desde el punto de vista científico y dices, wow. Me acuerdo la primera vez que vi un documental del Éxodo en Discovery Channel. Y obviamente es el Discovery Channel, o sea, no es María Visión, o sea, es el Discovery Channel, ¿no? Y te decían que, por ejemplo, el Mar Muerto, cuando se abrió, pues así como de abrirse, pues no lo abrió con una varita, hubo un tsunami. Y tú dices, explicación científica sí puede ser. Dicen que, por ejemplo, las plagas, donde decían que Moisés había convertido el agua en sangre, resulta que hay una tierra rojiza que pasa por el Nilo. Y hay tierra rojiza por el Nilo como la que hay por los altos de Jalisco, y que se deslavó y el agua del Nilo y el agua de Egipto se tornó roja, pero no era sangre, era roja. Tenía tantos minerales
que empezó a matar a los peces. Y los peces muertos arriba de la superficie, pues empezó a generar que hubiera proliferación de plagas. O sea, tiene una situación científica que dices, ¿es posible? Claro, obviamente él dijo, si nosotros en mi pueblo, obviamente, voy a convertir esto en... Él ya había visto el Discovery. Ya había visto el Discovery, pero obviamente pues aprovechó las oportunidades. Oye, ¿tú hiciste esto? Sí, yo convertí el agua en sangre porque no me están cumpliendo sacar a mi pueblo de aquí. Oye, pero hay unas plagas, yo también las provoqué. Dios me dijo que iba a traer unas plagas. Y obviamente, proliferación de plagas, más poca agua y poco aseo, y enfermedades, pues se iban a morir niños y viejitos. Y él dijo, vamos a matar a todos los niños primogénitos. Que no necesariamente eran todos los primogénitos, pero él se lo adjudicó y dijo, ya, suéltalo, por favor, ya. Ya, ¿cómo ven? No le sigo. Sí, así, viene envalentonado, ¿verdad? Tengo más, aquí tengo para repartir. Y imagino en la cabeza de Moisés, ¿ahora qué invento? Sí, ¿no? Un eclipse, posiblemente, que no sabían si era el eclipse o algo así. Pero sí hay una cuestión muy interesante. Hay gente que, por ejemplo, está tan abandonada en su misma fe, de la religión que sea. Yo lo he visto en los católicos que hay algo que hacen como que dicen algo, no sé cómo, digo, a lo mejor tú me lo puedes explicar mejor, que abren la Biblia y los que lo están pensando como que ponen el dedo y te das la frase y le das interpretación. No sé cómo se llame eso, cómo se llama, o lo has hecho, no sé. La verdad es que sí, bueno, yo no creo tanto en eso, o sea, bueno, sí creo que muchas veces puedes encontrar sabiduría, instrucción, pero incluso creo más en el fenómeno científico, ¿cómo es el Kruger? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé si ahorita si te acuerdas me ayudas, pero es básicamente un sesgo en el que tu mente ya crea algo y solo busca argumentos para confirmar que eso es cierto. Yo creo que un poco puede ser eso, pero eso no quita que haya mucha sabiduría dentro de ese libro, ¿no? Que a lo mejor si le haces así con el dedo, no, sí. Pero para mí, y para nada, o sea, yo tengo mi fe pues cimentada en otras cosas, no es tampoco como los horóscopos, ¿no? Que se leen y es, sí, totalmente, se van a presentar retos en tu vida y entonces tú empiezas a pensar, a ver, ¿qué retos? No, sí, no, y no todo va a salir como esperabas y te pones a pensar, a ver, ¿qué cosas no han salido? No, claro, sí, totalmente yo, ¿no? Clásico de un Capricornio, ¿no? Eso iba. ¿Tú crees en los horóscopos? No. Pero sí lo utilizas de cotorreo. Sí. Pero sí piensas que puede haber personas que puedan agarrar ciertas características. A lo mejor como tú dices, o sea, ya lo tienes en la mente, lo ves y dices, obviamente, pues ese escorpión es bien enojón. Sí. Obviamente, es Géminis, tiene doble cara. A mí me ha pasado. Yo conozco escorpiones. Y no sé si sea que yo más bien estoy buscando evidencia para confirmar. Exacto. Que he conocido personas que han nacido más o menos los mismos días o incluso el mismo día y tienen muchos rasgos muy parecidos de personalidad y cosas. Entonces dices, bueno, capaz algo tiene, a lo mejor hay alguna explicación que hoy no entiendo. Es lo que decías hace rato. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo iba a comprar un coche, íbamos a los tianguis de los coches y yo le decía a un amigo, le digo, oye, hay un chorro de neón del carro de sí. Hay un chorro de neón, y le digo, y me decía, no, tú estás viendo lo que quieres ver. Sí. Porque también hay el mismo número de yetas, el mismo número de tal, pero tú estás enfocado solamente en eso y vas a ver neón en todas partes en este tianguis. Ponte a pensar, ahora que quieres buscar un yeta, vas a ver, hay más yetas que todos los coches. Que se le llaman el fenómeno embarazada, ¿no? Sí, exacto. No te das cuenta que hay tantas mujeres embarazadas en la calle hasta que tú o tu mujer están embarazados. Exacto. Bueno. Pero es interesante, ¿no? Yo creo que, para cerrar, ya tenemos nos está esperando el Ricky. El Ricky. Un saludo, por cierto, felicidades. Carnal. Ya lo puedo decir, felicidades. Está hablando de que lo está esperando su mujer. Sí, felicidades. Le va a ir muy bien, esperemos que sí. Y nuestras energías y mejores pensamientos para la nueva pareja que próximamente se va a consolidar. Ánimo, carnal. Ánimo. Felicidades. Y me da mucho gusto. Yo creo que es importante, mi conclusión es importante creer en algo, tener las bases necesarias para no decidir que tú tienes la verdad absoluta, sino que hay muchas verdades alrededor de, y que tienes que ser fiel a lo mejor a los valores universales, ni siquiera de la religión, universales. Y hablamos del universo porque para mí todavía, y lo hemos dicho muchas veces,
aunque yo sea muy científico, en este momento, con mi poca tecnología, no hemos encontrado vida en otros planetas ni en otras galaxias, y para nosotros estamos solos en el universo hasta que nadie muestre lo contrario. Como científico es hasta que muestre lo contrario, entonces por eso digo universal. Sí. Digo, no digo mundial, al rato que venga un extraterrestre y decir, óyeme, ¿qué pasa, no? Sí, es como la que gana Miss Universo, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿A poco no alguien de otro planeta compitió? ¿Por qué Miss Universo? Sí, ¿Cómo ¿verdad? sabemos que no hay mujeres más guapas? En Phobos y Deimos en Marte, ¿no? O sea, las lunas de Marte, ¿no? Pues, ¿para no han Así venido? que vamos a cuestionar, o sea, sí. Y esto mismo, ¿no? Hablábamos de Jesucristo, decir, Jesucristo invitaba constantemente a ser humildes, que no se trata de decir, ay, yo soy una mierda, yo no importo, sino decir, ok, yo no lo sé todo, no todo se trata de mí, pero vamos a cuestionarnos, vamos a ver qué más hay por ahí, y creo que podemos obtener respuestas interesantes. Digo yo, híjole, quiero regresar un poquito, 2 minutos, ¿no? Pero hay algo interesante, por ejemplo, nosotros somos que monoteístas, Ajá, sí. porque creemos en un solo Dios, ¿no? Ujú. ¿Crees que sí sea cierto? Goku no cuenta con... Goku, buscar el zodiaco, por favor. Pero, ¿tú crees que es cierto es eso? ¿Que somos monoteístas? ¿O así te lo hicieron creer ver? Tú eres católico, ¿no? Sí, Pero también crees en la Virgen. no, Entonces es más cristiano. sí. O sea, en el sentido, por ejemplo, a ti los Santos, los santos, y sí. todo eso, No. De hecho, para mí es hasta contradictorio, porque pues esta parte que decías que no adorarás otras figuras distintas a Dios, pero acá se justifica como, no, bueno, pero es que son personas que están más cerca de Dios, y es como, no, pues nadie está más cerca de Dios, Dios es parte de nosotros, ¿cómo alguien podría estar más cerca? O sea, Es mi opinión, y la opinión de Pebe no representa, no es universal. poder Aún. alguno. No, pero eso es interesante. Y yo, por ejemplo, yo sí soy católico, Ujú. en el sentido de que Traigo mi detente en la cartera, por si las dudas. yo traigo mi escapulario de la Virgen del Carmen, por cierto, impuesto, y creo en la Virgen del Carmen y todo. Pero yo, por ejemplo, yo soy católico, yo no creo que seamos monoteístas, o sea, los católicos, Sí. porque crees en la Virgen de Guadalupe, porque crees en otros semidioses alrededor de tu Dios principal, donde a veces hasta solamente entras al templo nomás para ver a tu santo y dejas a un lado a Cristo. Ujú. O a Dios, ¿no? O sea, yo lo he visto en diferentes lugares, procesiones completas donde San Judas Tadeo, ¿no? Pues fue ayer, ¿no? Sí, Justamente. fue ayer, ¿no? Y así de, no, para mí el chido es San Judas Tadeo, y así como Cristo, así como de... Ah, chis. O sea, cosa bien fundamental, tú lo sabes perfectamente, me imagino que sí, que en Aguascalientes, para todos los que nos escuchan, lo más famoso es la Feria de San Marcos. Y la Feria de San Marcos se debe, pues, a un templo, ¿no? Pero ese templo no existe. No existe el templo de San Marcos. Y tú dices, el jardín de San Marcos sí, pero el templo, pues es el templo que está en el jardín y es donde todos se hacen acá todo lo chido, están los boleros de Papantla y todo. Ese templo no es el de San Marcos, es el templo de la Virgen del Carmen. Y tú dices, neta, búscalo en el directorio telefónico o búscalo en internet. No existe el templo de San Marcos. Sí, de hecho, inicialmente la feria ni era ahí, ¿no? Era en el Pariano. En el Pariano. Y entonces, ¿por qué agarraron a San Marcos? Y tú entras y San Marcos está arriba con los demás, Los otros santos. ¿cómo se llaman? No, eran los escribanos de la Biblia, que fueron 4. No me acuerdo, se me fue el nombre, perdón. Ah, sí, los de los evangelios. Sí, exactamente. Que fueron 4. Y está ahí, en la cúpula, con los otros 3. Pero no vas a ver a San Marcos así, o sea, tú entras y vas a ver a la Virgen del Carmen por todos lados y trae su escapulario y todo eso, y dices, hasta entre los mismos hay un problema aquí, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué onda? Pero yo creo que, sí, digo, ya para resumir, es importante creer en algo, no tenemos la verdad absoluta. Los mismos católicos somos politeístas porque tenemos nuestras pequeñas, los cristianos siguen a Cristo. Y yo creo que no debemos de pelearnos entre las mismas religiones. Si buscamos un bien común, pues está chido, ¿no? Si tú eres científico, no hay que estereotiparlo de que no, este cuate solamente cree en la ciencia, ¿no? O si eres un católico es un mocho, o si es un judío, pues este cuate es muy tacaño, ¿no? Que luego dicen, ¿no? Así de, no, pues este cuate pues es judío, pues, no gasta, ¿no? O eres budista, vas a pensar que tu otra vida vas a reencarnar en una abeja o en una cucaracha. No, o sea, son estereotipos, ¿no? Y pues ser fiel a todo esto, ¿no?
Digo, esa es mi conclusión. Sí. ¿Cómo ves, amigo? Muy bien, amigo, pues muchas gracias por otra vez reunirnos y Estuvo platicar interesante. aquí. Sí, Estuvo no, interesante. no sabía de qué íbamos a hablar y una vez más Vic se rifó con el tema. Así que gracias por proponerlo. Es en conjunto todo. Gracias por ponerlo. No, me refiero a proponerlo, a darle así una guía de algo que nos pueda dar un buen tema, un hilo conductor Sí, de claro. la conversación. Y podríamos seguir aquí un par de horas más, pero nos están esperando. Tenemos responsabilidades también. De cotorreo, pero son responsabilidades. Sí, también es importante, es parte de la vida. Muchas gracias, amigo, por estar aquí otra vez. Por favor, mi Vic, un Y gusto. por ahí vamos a estar compartiéndolo, por ahí posiblemente lo subamos a YouTube también, en el canal de varias cosas. Por decir que, por cierto, cuando creé el correo le puse todas las cosas que queremos decir, Está bien. @gmail, y termino haciendo el podcast, varias cosas que queremos Raro decir. sería que le hubieras tenido que poner varias cosas que queremos decir. Uno, porque ya había varias cosas que queremos decir. Amigos, ¿sí? Al menos eso, ¿no? Pero compártanlo, si tienen comentarios, si dicen la neta ustedes también toys y no saben del tema, también es válido. Está bien. No tenemos la verdad absoluta, por eso lo hacemos de esta manera espontánea, sin prepararnos, solamente con el conocimiento que nos ha dado los libros, las malas experiencias, las malas toma de decisiones, La vida. la vida, pero lo hacemos con toda esa espontaneidad. Pues muchas gracias, amigo, me divertí Amigo, bastante. igual, qué chido. Nos Hasta vemos en la pronto. próxima. Adiós. Adiós.